Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, ya estamos a miércoles, las semanas vuelan, vamos, que estamos en Navidades ya, como quien dice. Bueno, seguimos con el universo familiar. Ayer concluíamos con esa serie de cuestiones y preguntas que planteaba yo en cuanto a los conocimientos que hola Yolandita. En las cuestiones que tienen que ver con todo ese complicado proceso que es la codependencia. Qué difícil es llegar a comprender y más aceptar una historia como esta, ¿no? Quizá ayude, es posible que ayude, también el plantearnos, además de todos estos conocimientos que yo comentaba ayer sobre los efectos de la sustancia o del consumo o la conducta en el organismo, en la mente, en las emociones, todo el proceso doloroso, de padecimiento, el aislamiento, la inseguridad, el miedo patológico, la incapacidad de contención, las lagunas mentales, quiero decir, la resaca emocional, en fin, todo lo que tiene que ver y todos los soportes que sustentan la adicción ante determinados comentarios, publicidad, sociales, ¿no? No pasa nada, esto es normal, ¿no? Y una serie de creencias urbanas que no tienen más base que la idiotez, ¿no? Como el desconocimiento y el atrevimiento de la ignorancia, ¿no? El creer que en la adicción, pues, querer es poder y punto pelota. Si quieres, lo dejas. Esto es un poco más complicadito. Si esto fuera tan sencillo como eso, aquí no estaríamos ninguno haciendo terapia ni en estas situaciones, ¿no? No, hay unos procesos en los que querer no es suficiente. Ya lo decía ayer, es imprescindible querer. O sea, obviamente, si una persona no quiere, no tenemos nada que hacerle. Nadie, ni médicos, ni psiquiatras, nadie tiene nada que hacer. Pero hay cosas que se tienen que conocer, desde lo que es la demanda orgánica y la presión que le puede meter a una persona, sobre todo en determinadas drogas o conductas, la intensidad que plantea esta demanda y esa historia ya peregrina de que el que juega o consume, pues lo hace meramente por placer, ¿no? Entonces se planteaban que hay, a pesar de todas estas teorías viejas y de las nuevas que están apareciendo, obviamente el requisito inicial para la rehabilitación es la abstinencia. Y en esta cuestión de la abstinencia hay unas claves que ya las tratamos en los primeros capítulos de todo este lío que me he montado yo aquí con los vídeos, ¿no? El orden de prioridades, el lugar en el tiempo, en el día a día, en el ahora, y los cambios de hábitos que son tan trascendentales. Pero este orden de prioridades, esta ubicación en el día a día y en el ahora, en el momento, y el cambio de hábitos, si no están corroborados o ayudados por la persona codependiente, por la familia, pues son bastante costosos de asentar. Porque es que si ya uno tiene que ir contracorriente con lo social y con el ámbito de consumo en el que cada uno se desenvuelve, porque a veces hablamos del ámbito de consumo y se nos olvida un ámbito muy importante en toda esta historia, que es el ámbito laboral. El ámbito laboral. No solo es el ámbito social, es el ámbito laboral. El ámbito laboral en el que todavía en muchos centros de trabajo pues se permite el consumo, ¿no? Y hay huecos incluso para fumar, espacios habilitados para que la gente se drogue con el tabaco. Y en algunos otros sitios, pues las taquillas, sitios que no voy a mencionar, pero que me encantaría. Donde se supone que ayudan a gente con dificultades, que tienen las taquillas plagadas de cervezas. Y no hay que ir muy lejos de donde estoy yo para verlo. Creo que con eso ya he dicho bastante. El que tenga oídos que escuche, el que tenga entendederas que entienda. Entonces, ya me estoy poniendo ácido, pero es que siempre me lo dicen, es que eres muy ácido. Si soy limón, ¿qué cojones quieres que sea? Digo que es tan importante para
la familia como para nosotros el orden de prioridades, el cambio de hábitos y el lugar de ubicación en todo esto, el hacerlo día a día, no tener una expectativa demasiado larga con relación a esto, porque esto es un camino lleno de sobresaltos. Y insisto, no solamente es el ámbito social, el ámbito familiar y el ámbito laboral también afectan en estas historias. No falta el colega de trabajo que te dice, venga, ahora cuando salgamos vamos a tomar algo. Y ya te han jodido, ya te han metido un alfiler. No es más que un alfiler, pero ya te lo han clavado en tu cerebro y ya llevas con la cosa, joder, estos se van a tomar algo y yo no puedo ir a tomar algo porque tal. Ya te la ha clavado. Somos permeables, somos altamente vulnerables y durante el proceso inicial somos mucho más vulnerables todavía. Cualquier comentario... claro, yo entiendo que en el trabajo todo el mundo no tiene por qué saber que tú tienes un problema, aunque todo el mundo lo sepa. Porque pueden saber que tienes problemas, pero seguramente no saben qué problema tienes. Ni la intensidad de ese problema, ni la dimensión, ¿no? Entonces, bueno, en la ambición de ayudar, hay que plantearse en el ámbito familiar, como en el de la rehabilitación de la persona adicta, que estamos ante una carrera de obstáculos. Y que aunque hay múltiples obstáculos que pueden salir de forma imprevista, hay una serie de obstáculos que tenemos que conocer. Y que en multitud de ocasiones se obvian. Como que en esto no vamos a pensar, no vamos a tocar, no vamos a hablar de esto, no vamos a... Pues no, hay que tocar, hay que hablar, hay que mirarlos, hay que saber dónde está la trampa para no caer en ella. Hemos estado una temporada hablando de las trampas de la adicción, pero ahora vamos a hablar de obstáculos. Y vamos a estar hablando de obstáculos con el objetivo básico de que lo conozcan quienes me estéis escuchando, seáis del ámbito codependiente como del ámbito dependiente. O sea, que seáis adictos o familiares. Lo mismo me da que me da lo mismo. Por situarnos en contexto. Hay unos cuantos que son de manual. El primero de ellos es el que nos centra por parte de la familia como por la nuestra, en la exigencia de resultados inmediatos. Aquí el tema de la inmediatez lo tenemos todos anclado. La familia porque lleva mucho tiempo padeciendo el problema y nosotros porque somos de exigencia inmediata, ¿no? Porque somos de mecha muy corta y lo queremos todo para ayer. Ese sería el primer obstáculo, ¿no? Un obstáculo que hay que entender para solventar, porque la exigencia de resultados no es la aparición de los resultados. Puedes exigir lo que quieras, ¿vale? Pero una cosa es lo que tú exijas y otra cosa es lo que la realidad te puede ofrecer o te puede dar en este ámbito, ¿no? Después de tendríamos que mirar, y lo miraremos, los síntomas de abstinencia, ¿no? Porque cuando tu familiar deja de consumir, pues le pasan cosas. Le pasan cosas que tienen que ver con la falta de determinados químicos en su organismo. Y eso se traduce en comportamientos erráticos, desconcierto, irritabilidad, inseguridad, miedo, en fin. Son muchas cosas a las que el familiar, pues si está atento, o tiene que estar atento y entender que va a haber una época convulsa en la que, se van a tener todos que ir reacondicionando. Por eso es tan importante la rehabilitación del familiar, ¿no? Hay otro proceso que es un poco más placentero, al que nosotros denominamos nube rosa, ¿no? Que viene después de los síntomas de abstinencia, pues hay una etapa placentera en la que... Ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero después de lo rosa, pues aparece lo gris y aparecen las crisis de curación, unas crisis en las que la persona adicta se cuestiona si realmente merece la pena hacer todo el esfuerzo que está haciendo para los resultados que consigue, ¿no? O porque quizá no vea en casa o en su ámbito más cercano, pues palmaditas en la espalda y cosas por el estilo. Que dicho sea de paso, a nosotros las palmaditas en la espalda nos sientan como, no lo voy a decir, no muy bien, ¿vale? Aparece un proceso en el que ya ni de noche paramos, no estamos quietos porque aparecen los sueños de recaídas, que esos sueños son realmente... valga la redundancia, reales, ¿no? Y los vivimos con una intensidad, vamos, que te levantas por la mañana empapado en sudor y pensando que te has metido hasta lo que no había, ¿no? En el sueño y de verdad que pasas un día de resaca total.
tengas en cuenta que las neuronas operen en el vacío, el proceso de gasto energético de la neurona se produce y la resaca es real, no es imaginada, no es imaginada. Aparecen también las apetencias y los impulsos. ¿Cómo no van a aparecer en una persona que ha estado viviendo la mayor parte de su vida bajo la dictadura de la apetencia y del impulso y de la inmediatez, ¿no? ¿Cómo no va a aparecer? Aparece algo mucho más intrincado después de esto, que también vamos a tocar levemente en este caso, porque hay formas de tratarlo de otra manera, que es el condicionamiento. El condicionamiento clásico, el condicionamiento de Pavlov, está muy presente en las adicciones. Y aunque algunos lo hayan dejado ya porque dicen que es obsoleto y que hay otro tipo de procesos mucho más... Sí, hay procesos más sofisticados. También está el condicionamiento operante y están las leyes de Skinner. Y hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, pero el condicionamiento clásico funciona, opera y nos hace caer a más adictos que casi ninguna otra cosa. Y está soportado en el siguiente punto que quiero tocar levemente, que es la presión social, la presión del entorno, en la que vamos a tener que empezar a incluir la presión laboral, ¿no? Aquí hay en muchos centros de trabajo hay determinadas fechas en las que es típico pues el consumir en la fábrica, por ejemplo en la chistorra el día de Santo Tomás y cosas de este tipo, ¿no? Pero claro, no se consume solamente la chistorra, se consume la chistorra con vino, con sidra, con cerveza y bueno, incluso habrá quien se tome alguna cosa más, ¿no? Porque a la gente le entran muchas ganas de mear cuando están con esas cosas y van mucho al váter. Y finalmente, para redondear la cosa, ya que estamos hablando de codependencia, tendríamos que hablar de las tensiones en casa, de las tensiones en el hogar. Y estas también se suelen pagar caras. Y normalmente ocurren porque la familia no se pone en tratamiento, porque la familia no acepta el proceso terapéutico que le corresponde como codependiente. Bien, empecemos por el principio. Cuando he mencionado la exigencia de resultados inmediatos, yo creo que cualquiera que esté al otro lado de la pantalla y sea adicto ya sabe a qué me refiero, ¿no? Nosotros todo por ayer, a ser posible para ayer. Mañana ya es demasiado tarde, ¿no? Es decir, tenemos la pretensión vana y desgraciadamente la familia también, de que tenemos que resolver toda una vida contrarreloj. Ya, décadas de consumo, décadas de desastre, décadas de bronca, de destrozo, de vidas rotas, de hijos desestructurados, de yo no sé cuántas cosas más decir. Se intenta, por no se sabe muy bien qué arte de magia, que se resuelva en un plis-plas. Llegamos aquí buscando información para resolver un problema y resulta que nadie entiende que ese problema que quiere resolver se llama toda una vida. Toda una vida. Porque en la mayor parte de los casos esto comienza en la infancia, juventud, en la primera adolescencia, infantoadolescencia inicial. O sea, con 12, 13 años yo empecé a consumir con 11 años tabaco, con 12 o 13 alcohol. Es decir, que no me estoy inventando nada. Y cualquiera que esté por ahí y sea adicto ya sabe de qué estamos hablando, ¿vale? Esos primeros consumos iniciáticos que nos llevaron luego a hacerlo de una manera regular y que poco a poco fueron apoderándose de nuestra vida. Entonces, estamos hablando de la búsqueda de ayuda para resolver una vida entera en una entrevista. O en unas cuantas sesiones, ya puestos, hombre, ya si te lo pones muy mal, la gente acepta que su familiar se tenga que tratar durante un tiempo. ¿Pero cuánto tiempo? Oiga, ¿cuánto tiempo? Y yo, ¿pero cuánto tiempo lleva usted así? ¿Cuánto tiempo lleváis luchando con esto? ¿Cuánto tiempo? Si es que te acuerdas del tiempo que llevas en tu tiempo. Porque en la mayor parte de ese tiempo, de tu tiempo, el problema que ahora te agobia por el tiempo que lleva resolverlo o por el tiempo que puede llevar, no te enteraste de que tenías el problema. Vivías en tus días de vino y rosas, en aquello que era todo genial, la juventud supuraba por todos los poros, las juergas y las cenas y las comidas y el jiji jaja, todo era alegría, ¿no? Ahí empezaron a abrir los niños y todas estas cosas, ¿no? Y la cosa se empezó a poner más seria porque había una parte que a lo mejor no cumplía con las responsabilidades que le tocaban, porque estaba más despistada, porque ya venían más tarde de lo habitual a casa o venían malas condiciones, ¿no? Y todo eso lo queremos resolver en una entrevista inicial o en un periodo de tiempo lo más breve posible.
A mí, desde luego, yo esto lo aprendí con algo que suelo contarle a prácticamente todo el mundo que ha entrado y ha pasado por mis manos para empezar en ARG, y se lo he contado siempre. Un hombre que me recogió a mí cuando yo empecé con esta historia, muy mayor, con 82 años, que se llamaba Félix. Como mi querido amigo Félix de Egea, o mi querido amigo Félix de Carrión, de La Mancha. Aquel me decía en su lenguaje, en un castellano muy euskaldunizado, porque era muy mayor y le costaba mucho hablar castellano, me decía, mira chaval, si tornillo 10 vueltas derecha para meter, 10 vueltas izquierda para sacar. Eso fue hace muchos años, en mis primeras sesiones de rehabilitación. No lo he olvidado nunca. Porque para mí la clave de toda esta historia está ahí. Era algo que yo no tenía, que era la paciencia, el saber esperar y el saber que si había estado toda mi vida en una deriva que iba hacia el desastre, a escaparme de esa deriva me iba a suponer un esfuerzo por lo menos igual que el que había hecho para caer. O para llegar hasta donde llegué. Entonces, era de lógica que una solución breve pues no iba a ser posible. Entendiendo que estamos hablando de una enfermedad crónica y no de una enfermedad aguda, ¿no? Es que esta mañana estaba hablando con una persona que ha llamado con este mismo teorema pitagórico, ¿no? Es decir, pero bueno, habrá grados de adicción. Y digo, pues mira, no, aquí o estás embarazado o no estás embarazado. Aquí estar medio embarazado pues es bastante complicado. Ya, pues que todo el mundo no tenemos la misma adicción. No, todo el mundo no tenemos la misma adicción ni consumimos las mismas sustancias. Pero una vez adicto, adicto para siempre. Y si nadie te lo ha explicado, le digo, mira, entra en Google y lo miras, que seguramente lo vas a leer unas cuantas veces a estas alturas. Hay cosas que hay que explicar. Así que nos metemos en la exigencia de resultados inmediatos con la ambición adictiva, aunque sea de un familiar, de ambicionar mucho en un escaso margen de tiempo. A ver, solucionar de inmediato los problemas ocasionados durante años, eso es imposible. Se solucionarán muchas cosas y otras muchas no se van a solucionar. De todas formas, meterse en un proceso de rehabilitación no es con el único fin de solucionar de inmediato los problemas que se han ocasionado durante años. Se trata de solucionar el problema que tiene el eje del problema. Es decir, el problema es la persona adicta. No es lo que consume, no es lo que hace, es la persona. Y a la persona le tenemos que solucionar, valga la cuestión, para que empiece a ponerse en un proceso para empezar, de no generar más problemas, no agravar más la cosa. Pero claro, estamos hablando de que en el momento en el que la persona adicta suspende el consumo, empiezan a pasar cosas. Ya he leído todas las cosas que pasan. Antes las vamos a ir desgranando, ¿no? Pero es que la pretensión inmediata esta, de que la persona se meta en el proceso de rehabilitación, de que no tenga ningún tipo de apetencia ni de traspié, que no pase ninguna incidencia, que no haya ningún sobresalto, y que de inmediato se metan todo el mundo, todo el grupo familiar, en un estado de felicidad plena, desde el momento en el que se toma la decisión de dejar el consumo, pues es que alguien no lo explica bien esto. Entiendo que de entrada la gente venga con esas pretensiones. Y esto es lo que realmente cuesta trabajo explicar. A todos nos gustaría tener la varita mágica, pero en esto no hay varita mágica. En esto solamente hay esfuerzo. Esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo. Estamos hablando de un proceso, lo vuelvo a repetir, oscilante, con resultados inciertos, en el que solamente una línea trazada que va de terapia a terapia, a terapia, a terapia, a terapia, es posible mantener situada en un plano de equilibrio. En eso podemos estar todos prácticamente de acuerdo. Los resultados inciertos, pero el esfuerzo sostenido, constante. Eso sí lo podemos hacer. Ahora, ¿quién está dispuesto a hacer un esfuerzo sostenido y constante para conseguir un equilibrio psicoemocional en un plazo de tiempo indeterminado? Si queremos todo para ayer.
Si todo queremos que se solucione de una manera inmediata. Alguien ha puesto por ahí, con estas cosas no puede haber prisas. Las prisas eran cuando salíamos corriendo del trabajo para ir al bar o a buscar al camello de turno, ¿no? ¿Quién viene con prisas a la terapia? Yo era uno de ellos, estaba deseando llegar, y sigo, deseando llegar a la hora de terapia. Se me hace eterno estar sin terapia. Estoy enganchado a lo terapéutico, qué cosas, ¿no? No podemos plantearnos el pasar de un estado de desastre a un estado nirvánico, de felicidad plena, de un día para otro. Esto es un proceso, no es un suceso. Es un proceso, y lo tenemos que tener claro. Es un proceso además costoso, en el que hace falta que empuje todo el mundo, y además que empuje todo el mundo en la misma dirección. Porque si la familia va para un lado y nosotros vamos para el otro, esto pues lo más normal es que se rompa. O que cada uno vaya por su lado y que a lo mejor de lo que se trata en muchos casos es de que cada uno tire por su lado. No lo sé, cada cual sabrá sus motivos. Pero cuando aquí viene una familia pidiendo ayuda, la ambición esta de inmediatez es lo primero que se desata. En la exigencia de resultados inmediatos. Y esto cuánto cuesta, y esto cuánto tiempo va a hacer falta para esto, si tenemos ya cogidas las vacaciones para el mes de agosto, que pues, llegas aquí porque tienes la vida rota. Y me estás diciendo que tu primer pensamiento cuando se te plantea un proceso de estabilización y de continuidad de esfuerzo para mantener ese nivel de equilibrio que se necesita, tu preocupación es que tienes hotel reservado para las vacaciones de Semana Santa o de verano. Mira, como dicen en Egea, tía Cascala. ¿Me estás contando? Y es que hay gente que esto te lo plantan así de entrada. O el fin de semana que viene tenemos un evento en no sé dónde. No, pues no vayas. Tú pides esfuerzos inmediatos y yo pides resultados inmediatos y nosotros te pedimos esfuerzos inmediatos. Joder, la petición de resultados sí es posible. La petición de esfuerzo inmediato, esa no es posible. Porque tú tienes cosas que hacer el fin de semana. Esos fines de semana donde te llevas a tu pariente, a tu familiar, y resulta que vas asustada o asustado porque, como te descuides, te va a preparar un pollo que vas a alucinar y te va a poner en evidencia, o se va a poner en evidencia delante de toda la familia o del sitio donde vayas, y vas a un tipo, yo que sé, a un congreso, donde quiera que vayas, ¿no? Entonces, para exigir resultados necesitamos un mínimo de coherencia. Y la primera es saber qué es lo que está pasando. La segunda, una vez sabido, es aceptarlo. Y entender que un proceso de estas características, pues ni es mágico ni es arcangélico. Esto es una cuestión de esfuerzo. Y entiendo que haya mucha gente que se ponga en manos de Dios para solucionarlo, porque de verdad que muchas veces lo pienso. Algo tiene que haber que nos ayude a nosotros a salir de esta historia, porque si no sería de verdad, con lo brutos que somos y la forma en que tenemos la cabeza, que a veces no se entiende que no sea posible sino por intervención arcangélica. Estoy de bromas, pero mi educación infantil en un colegio de frailes a veces me asalta, ¿no? Y me viene el reflejo arcangélico porque es lo que hay que oír. Lo que hay que oír. No podemos exigir resultados inmediatos para resolver toda una vida contra reloj. Eso no se puede hacer. Bueno, yo por lo menos no sé hacerlo. Y los que están conmigo aquí me parece que tampoco. Y en el grupo de familiares, la amiga Yolanda, que es la que se bate el cobre cada semana que le toca con ellos, pues se encuentra con 3/4 de lo mismo. En los primeros conatos terapéuticos que tienen con ella en el grupo, pues las exigencias de resultados es lo primero que sale. ¿Y esto cuánto va a durar? Y tenemos que venir, los familiares que vienen al grupo de terapia de AERGui, vienen un miércoles cada 15 días. Joder. Cualquiera diría que estamos pidiéndole al personal un esfuerzo sobrehumano para que colaboren. Y sería suficiente si vinieran los que tienen que venir, pero vienen los que vienen. Y la verdad es que es elogiable que haya gente que lleve más de 10 años ahí aguantándole a la Yolandita y a mí miércoles y miércoles no. Pero desgraciadamente la adherencia al tratamiento es mínima. Y en eso me
me escudo yo cuando discuto, y me canso de discutir, que muchas veces la participación de los familiares en los cuadros directivos de las asociaciones o de las organizaciones, pues se tendría que revisar. Porque sí hay gente que se queda, pero normalmente siempre se queda la misma gente. Entonces, no podemos rodar, ¿no? Ya que hablamos de democracia. Bueno, ya estoy yo tirando piedras. En fin, el tema es que estamos hablando de una serie de puntos. El primer punto es la exigencia inmediata de resultados. Esto, bueno, pedir es libre y no dar también. Nosotros lo único que podemos hacer es dar información. Información de que esto es un proceso largo, costoso, en el que va a haber que renunciar a muchas cosas. Pero todos, la familia también. Tendrás que renunciar a salir el domingo por la mañana o el sábado por la tarde a dar la vuelta por los bares del pueblo con tu marido, si es alcohólico, o con tu mujer. Si es alcohólica no debes hacer eso porque le vas a poner en una situación de peligro inminente. Y luego te preguntarás qué es lo que ha pasado, porque por el hecho de que vaya contigo tu familiar no está protegido de los impactos del entorno. ¿O te crees que eres Dios, ya que hablamos de religión? Su capacidad perceptiva, por muy ofuscada que esté, es capaz de ver lo que hay en el entorno, es capaz de oír lo que hay en el entorno, es capaz de oler lo que hay en el entorno. Y su cerebro toma registro de todas esas cosas. Y esos son estímulos que están condicionados. Ya hablaremos del condicionamiento otro día, pero son estímulos condicionados que van a poner en marcha sus circuitos. Y eso va a desarrollar en esa persona una ansia de consumo, una ansia sutil, que se va a desatar en el momento más inoportuno, cuando menos lo espere todo el mundo y todo Cristo se pregunte qué ha podido pasar. Si no hemos hecho nada que no debiéramos. Joder, si estás en los bares, estás haciendo algo que no debes. A nadie se le ocurriría meterse con un familiar cocainómano donde estén los demás colegas poniéndose blanca la nariz. Eso no lo haría nadie. Joder, nadie lo haría. Ni se meterían en una nave derruida, llena de porquería, mientras la gente se está pinchando si su familiar es heroinómano. Eso no se le ocurre a nadie, joder. Los estímulos desatan el ansia de consumo. Y ya sea sutil o no lo sea, eso más pronto o más tarde, porque es acumulativo, estos impactos son acumulativos a nivel celular, se desata la guerra. Y a partir de entonces, sálvese quien pueda. Y luego a lo mejor volvemos otra vez, o vuelven otra vez a un sitio donde les expliquen, o donde a lo mejor tengan, y hay quien lo tiene, bueno, hay quien dice que lo tiene, un resultado inmediato para esta historia. Algo casi milagroso, arcangélico. Eso sí, lo milagroso, aquí como en todas partes, pues en esos sitios digo, como en todas partes, cuesta muchísimo dinero. ¿Vale? 7, 8 o 17 o 18 o 20.000 al mes euros. Hay sitios de esos, Y yo no me voy a meter con esa historia. Algunos están dirigidos por famosos, gente que hace las cosas, pues bueno, pues que es que de alto standing, ¿no? Yo que en todas partes cuecen habas y que se lo pueda permitir, pues me parece muy bien. Pero yo no me meto con el precio del tratamiento. Me meto con la oferta de resultados inmediatos a la gente que va buscando resultados inmediatos. Porque eso, señores, es mentira. Si tornillo, 10 vueltas derecha para meter, 10 vueltas izquierda para sacar. Y ahí se queda la cosa. Siempre es igual. Y os lo dice un mecánico, Porque a mí Félix me decía, lo del tornillo derecha, tornillo izquierda, y me decía, pero coge la llave y dale, que solo no sale. Y un tornillo tiene rosca, y las roscas no se sacan así. Se sacan dando vueltas. Si es rosca derecha, a la izquierda. Y si es rosca izquierda, para la derecha. Es lo que hay. Entonces, si tenemos que exigir algo, o si tienes que exigirle algo a tu familiar, exige el esfuerzo, dedicación, ganas y compromiso en su terapia. Y si eres tan cojonuda o tan cojonudo de exigirle todo eso a tu familiar, aplícate el cuento a ti. No exijas a los demás lo que tú no estás dispuesto a hacer o no estás dispuesta a hacer. Así es como creo yo que se tienen que hacer las cosas en esta historia. Pero más que informar no podemos hacer. Mañana seguimos. Mañana jueves seguimos.
Y hablaremos de los síntomas de la abstinencia, qué ocurre en casa cuando una persona deja de consumir y se empiezan a percibir las secuelas que deja el cese del consumo, ¿no? Lo que produce. Vamos a ir viendo cada uno de estos obstáculos que he estado comentando. Primero ya hemos visto hoy la siguiente resultados, los síntomas de abstinencia, la nube rosa, la crisis de curación, los sueños de recaídas, las apetencias y los impulsos, el condicionamiento, básicamente el condicionamiento clásico de Pavlov, y la presión social y las tensiones en casa. Iremos desgranándolos uno a uno para que, bueno, pues cuanto más podamos aclarar, pues oye, pues mejor para todos. Y si se generan dudas, pues yo no me da tiempo a ver lo que ponéis aquí muchas veces y no puedo contestar, pero cuando veo algo, pues lo contesto. Y si no, pues lo escribís y ya lo iremos hablando. Pues nada, que seáis buenos, que ya quedamos pocos, ¿eh? Y si queréis, mañana estamos aquí de nuevo. Besitos.